buenos días a todos, ahora sí, formalmente. Bueno, soy Valeria Scalise, con muchos ya nos conocemos, así que bueno, vamos a estar empezando, estamos en la comisión número 30 de las jornadas de reflexión, y bueno, vamos a arrancar esta comisión del quinto foro de experiencias innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional del Diseño. Este año se ofrecen más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo. Son completamente gratuitas y para todos los que acceden inscribiéndose en www.palermoedu.semana. Bueno, vamos a nombrar a todos los que van a estar exponiendo en esta comisión. En el orden que los voy a nombrar va a ser el orden en el que van a exponer. Igualmente yo les voy a ir avisando antes de que tengan que exponer. Y también recuerden que tienen 7 minutos aproximadamente para desarrollar su tema. Y después de esto, vamos a hablar en el orden que citamos ahora, cuando lea el listado. Y les vamos a pedir al resto, ¿sí?, que en el momento de exponer la persona sea la única que tenga habilitada la opción de micrófono y cámara, así no hay ruidos y no hay interferencias. Y si quieren hacer preguntas, obviamente las van escribiendo en el chat y después las vamos a ir contestando. Obviamente, para ser ordenados, respetar los tiempos que tiene cada uno para exponer. Bien. Estas charlas van a quedar grabadas y van a estar subidas a partir de septiembre, ¿sí?, en el sitio web para quien las quiera mirar. Voy a ir leyendo, que tengo en otro archivito ahí. Bueno, hoy van a exponer Valeria Baudot, ¿sí? Ella nos va a hablar sobre la importancia del aula-taller en el entorno digital. Alejandra Cristofani nos va a hablar sobre la realidad y la creatividad como publicadores del aprendizaje, como multiplicadores del aprendizaje. García Marisa, proyectos con propósito. Marcela Jacobo, diseño de locales comerciales y experiencias. Porini Flavio va a estar hablando de el aprender de las experiencias 2020 en la enseñanza universitaria. Romero Juan también va a estar hablando de los procesos y técnicas de fabricación para materiales metálicos. Jimena Toledo, la enseñanza virtual de las disciplinas proyectuales. Jimena Trombeta va a hablar de la exposición y la participación. Cristian Baluzzi, de El cine de Lucas Modison. Y Sebastián Yablón nos va a hablar del proyecto integrador entre el ensayo escrito y visual. Todos temas súper interesantes. La idea es, una vez que terminemos todo de exponer, que nos queden unos 15 minutos para hacer un debate sobre los ejes que la facultad nos ha mandado para tener en cuenta, una charla, como decía Carlos, para llegar a un consenso. Y bueno, y obviamente si queda alguna duda o si tenemos ganas de explayarnos en alguno de los temas que vayan desarrollando. Bien, creo que podemos arrancar, ¿no?, ya con el primer expositor. Si les parece bien, arranca Vale Baudot. Dale, Vale, gracias. Bueno, yo voy a hablar un poquito. Dejo apagada la cámara, ¿no?, para compartir. ¿O Sí, dejo la el resto, cámara por favor, micrófonos y cámaras, bueno. Bueno, primero me encanta este espacio, como decía Carlos, de entre amigos para charlar de algunos temas que todavía nos están replicando. Prende la cámara si querés, Vale, Ok, si gracias. Sí, es raro igual creo hablar que sin cámara, sin micrófono. todo, Esto es creo raro. que si prendemos las cámaras todo no pasa nada, Digo, para que no se sienta sola. Gracias. Bueno, lo que decía era justamente esto, ¿no? Gracias por este espacio entre amigos, como hablábamos la otra vez. Y yo me quedé con algunos temas de esto que veo que es un tema transversal, ¿no? No importa qué materia rindamos o brindemos, este 2020 nos cambió a todos y también nos obligó a replantearnos cómo son las estrategias de enseñanza que usábamos hasta ese momento para poder continuar, aplicar, adaptar a este vínculo que tenemos con los alumnos. Hoy voy a hablar particularmente de Tecnología 2, que es una materia, diría yo, que introductoria, porque es de primer año de la carrera de interiores,
Y bueno, para mí fue un gran tema porque, como se habló en alguna reunión que tuvimos el mes pasado, no solo está el tema de la planificación y los contenidos académicos, sino también cómo trasladarle a los alumnos esto del dibujo, ¿no? De cómo enseñarles a adquirir herramientas cuando vienen desde cero. Entonces hay como dos ejes, que era trasladar este aula taller al entorno digital y por otro lado transferir los contenidos que por planificación veníamos trabajando. El alumno sigue siendo protagonista del aula, aunque esta aula sea virtual, y para mí esto de hacer fácil lo difícil sigue siendo una constante. Entonces, a la hora de repensar esa planificación que veníamos trabajando, lo que empecé a hacer es ver cómo trabajar desde lo intuitivo, desde los conocimientos que ellos tienen, digamos que, insisto con esto de que es un primer año, entonces tiene que ver con lo sensorial, con cómo ellos miran. Yo el martes hablaba de cómo enseñarles a remirar o adaptar la mirada a estas cosas diferentes. Arrancamos con un trabajo que tiene que ver con, es un trabajo grupal, para que ellos en el trabajo colaborativo puedan desarrollarse más tranquilos quizás y no sientan que les faltan algunas herramientas, y voy a ir pasando algunos de los trabajos que se hicieron en grupo. Les pedimos que busquen materiales de su casa, que cualquiera puede tener, y que trabajen colaborativamente en un ámbito del Zoom, o por WhatsApp, pero digamos, no es que cada uno hace un experimento con la luz, que en este caso es la temática que nos va a atravesar durante todo el cuatrimestre, y van probando distintas cosas. La idea no es que cada alumno desarrolle un experimento, sino que entre ellos puedan repreguntarse o pensar, por ejemplo, si es un frasco, qué pasa si al frasco que yo tengo en mi casa le puedo agregar una trama, o cómo puedo complementar y hacer como un hilo de pensamiento en donde los resultados a través de las fotografías me vayan como sacando conclusiones o moviendo un poquito la línea de la observación, ¿no? Esto es muy experimental, fíjense que los elementos son de sus casas, o sea, el colador nunca llegaba a la universidad, esa es la realidad, esto se hacía antes presencial, y los chicos no traían estas cosas, traían otro tipo de materiales. Entonces digo, la riqueza también de poder contar con un montón de elementos que antes los chicos no incorporaban. Bueno, como contaba, llegan a una conclusión o a varias conclusiones, de acuerdo a cómo se ha armado el trabajo por los equipos, y se pasa a un tercer trabajo, que es un poco más, digamos, bajando, como en paralelo se van dando algunos lineamientos conceptuales, y entonces se les pide que puedan replantear. El cuatrimestre del 2020 se hizo sobre dos ámbitos de dos locales de su casa. Ya en el 2021 ellos pudieron replantear el hall de donde viven, porque podían salir de su casa, ¿no? A veces usan un hall de la casa de algún familiar o de algún familiar que trabaja en un ámbito. Les pedimos que sea un poco grande para poder digamos, incorporar distintos elementos. Esto que ven es muy intuitivo, digamos, como nivel inicial, muestra cuáles serían los elementos que aparecen, empezar a reconocer un tablero, buscar el tablero en su casa, darles normativas de dibujo de cómo hacerlo, y nosotros vamos acompañando todo el proceso de cómo se va dibujando. A la par, les vamos enseñando a dibujar en AutoCAD, o les vamos enseñando a dibujar a mano cómo comunicar una idea, que es lo que termina siendo el eje también que acompaña la materia, ¿no? Cómo dibujar un corte, cómo dibujar una planta, empezar a explicarles cuáles son estos elementos con los cuales ellos se pueden comunicar. Bueno, en este caso, en general ellos agarran el AutoCAD cuando empiezan esta materia o en el primer cuatrimestre, pero bueno, están aprendiendo todavía. Entonces hay algunas dificultades. Por otro lado, mostramos videos de algunas marcas líderes en el mercado de cómo sería para armar una placa de Durlock, porque ponemos los videos, digamos, entonces ellos es como que por un lado tienen una parte práctica que no tienen físicamente, pero lo pueden ver en vivo, ¿no? Y finalmente empiezan a desarrollar un trabajo integrador que nos lleva casi la mayor parte del cuatrimestre, que ellos utilizan, se les pide que traigan un loft que ya diseñaron ellos para un comitente particular y que ellos eligieron.
Bueno, sobre este loft, que a ellos siempre les encanta, porque la historia del loft, que no tiene paredes y que no tiene puertas, y les permite una libertad absoluta en el momento de diseñar la electricidad y tener que pasar cañerías y tener que armar cielos rasos suspendidos, tiene su dificultad. Entonces, 2 o 3 clases lo que hacemos nosotros es rever y avanzar sobre qué pasa con la arquitectura, ¿no? Cómo dibujar los muros, cómo volver a dibujar, cómo comunicar una idea. Fíjense que entre la lámina anterior, que era lo que ellos traían, a esta lámina ya hay una carga de poder diferenciar qué es una puerta, qué es una ventana. Toco estos temas porque si bien no tienen que ver con la electricidad, tiene que ver con el momento en que está el alumno, que estos elementos los necesita incorporar, porque no solo los va a utilizar en esta materia, sino que los va a utilizar en otras materias. Bueno, este es el trabajo práctico integrador, que por supuesto tiene un desarrollo casi de 2 meses y medio, 3 meses, en donde ellos, los elementos que empezaron a ver o a detectar en su propio hall, los empiezan a volcar ahora como parte de su propio diseño, y finalmente, no quiero hacer larga la historia, pueden mostrarlo en cortes, en plantas, y terminan haciendo como un cierre de este trabajo que tiene que ver con lo que sería la realidad, ¿no? Bueno, entrar en las páginas hoy digitales o entrar en Instagram, elegir proveedores que existen en el mercado y elegir cuáles serían los artefactos que ellos comprarían para iluminar en este loft. Entonces, no solo ellos arrancan desde una idea intuitiva de lo que puede ser la iluminación y la electricidad, pasando por una incorporación de los conceptos por momentos que trabajan grupalmente, por momentos que trabajan individualmente, a sus propios requerimientos que tienen que ver con el loft, y lo que a mí me gusta de esta materia, digamos, y que recalco, es que todos los chicos hacen un gran progreso desde el inicio hasta el final, porque claramente arrancan con muy poco conocimiento conceptual, y finalmente pueden armar trabajos así de ida y vuelta con sus propios trabajos anteriores, ¿no? Es como que resignifican, en este caso sería el loft, a una nueva instancia de aprendizaje que es con el motivo de la electricidad. Entonces son como nuevos saberes, ¿no? Es como resignificar el saber anterior a partir de los nuevos conceptos que se adquirieron. Bueno, por mi lado nada más. Gracias, Vale. Buenísimo, Vale, muy interesante el proyecto. Después igual repasamos cada uno los conceptos principales. Gracias, Vale. Bueno, Alejandra. Ahí está, el despertador. Sí. Bueno, el cronómetro para irlo. El cronómetro, ahí está, muy bien, muy bien. Es que las chicas de la gente de diseño de interiores están organizadas. La antítesis de lo que va a hablar. ¿No es cierto? Bueno, Vale, te escuchamos. Dale, gracias, Vale. Bueno, yo en realidad de lo que voy a comentar es mi experiencia, digamos, a partir del 2020, donde, digamos, se mezclan un montón de cosas, unas que tienen que ver con lo individual, y era que yo doy negocios. Yo enseño cómo hacer negocios, básicamente. Y siguiendo la línea de la Facultad de Trabajos Reales para Clientes Reales, bueno, nosotros siempre trabajábamos sobre un proyecto de negocios real, y esto, digamos, se dio de bruces con un 2020 donde todos mis clientes tenían problemas, toda la familia tenía problemas económicos, y surgen los proyectos pandemia, que es terrible el nombre, pero son así. Y entonces yo sentía la necesidad de ayudar. Yo doy clases en un montón de lados, tengo 1.800 alumnos en serio por cuatrimestre, y sentía que era digamos, un montón de ideas y cosas que íbamos a hacer con esos 1.800 alumnos desperdiciadas, y que se podían usar, que podían serle útiles a alguien, ¿sí? Para reinventarse, para readaptarse, para vender, para salir adelante. Te quedaste sin trabajo, sos, no sé, sos agente de viajes,
te quedaste sin laburo de un día para el otro, sos dueño de un bar, te quedaste sin laburo de un día para el otro, no vas a vender nada, era muy angustiante. Entonces individualmente yo me puse a trabajar acá con mi barrio, pero yo dije, esto no puede ser, que empecemos a generar ideas de negocios, que era en realidad la currícula tenía que ver con eso, y que esto no sirva para nada. Entonces les conté, así como les cuento a ustedes, les conté a mis alumnos y les dije, ¿saben qué? Vamos a trabajar con proyectos pandemia este año. Busquemos tu mamá, tu papá, tu tío, tu coso que se puso una delivery de vinos, y el tipo es ingeniero electrónico. Bueno, busquemos esa gente a la que podamos ayudar. Y de repente la idea era que esa persona se iba a nutrir de 5 personas, 6 personas, que trabajaran asesorando a su proyecto, por supuesto, vinculándolo con todo lo que estábamos hablando de teoría, pero le iba a servir para algo, y de repente no los iba a pagar, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar, y empezaron a presentar los proyectos, me di cuenta que en realidad no había que buscar proyectos pandemia, porque los emprendedores pandemia eran ellos. El que no hacía mesas para home office había empezado con un proyecto de macetas de cemento, el que no hacía una Nutella vegana, el que no tenía un emprendimiento de remeras básicas, y entonces de repente se convirtió en el CEO de su propio proyecto y se nutrió de 6 personas que entraron a trabajar, a poner el hombro, a aprender un montón, porque era la realidad, y tenían que vender. Y en el medio nos cayó el Día de la Madre, y entonces, ¿qué hacemos? Una oferta del Día de la Madre. Bueno, de repente, Alejandra, me llegaron mal todas las muestras que tenía, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, rescatá 2, sacale la foto, salí en Instagram, igual, listo, después te arreglás con la costurera. La otra iba y le hacía el delivery. El otro, o sea, fue fantástico, porque aparte de eso, pudieron mostrar resultados, y resultados propios. ¿Y saben qué fue mucho más interesante? Que hubo gente que tenía la idea y que la concretó, porque lo que le faltaba era el equipo que empujara. Entonces ya no era que yo no hago por miedo y lo que fuera, total, las consecuencias las tengo yo. Ahora las consecuencias las tenía también el equipo. Y fue fantástico porque aprendieron de lo que necesitaban aprender y aplicaron lo que necesitaban aplicar, ¿no? Y esto de las redes sociales, no, sí, vamos a hacer publicidad en las redes sociales. Bueno, anda, ¿dónde está el influencer? ¿Con cuál influencer te vas a contactar? ¿Cuánto cobra? ¿Sí? Andá y preguntale, porque ya a mí me tenían que dar datos reales, conmigo tenían que hacer el presupuesto. Entonces, se aprendió un montón. Y lo más lindo era cuando me contaban que los emprendimientos seguían y que habían vendido, y que, porque se aprende de otra manera, ¿no? Y entonces yo me pude dedicar a hacer, no tanto la que enseñaba teóricamente, sino también de alguna manera hacer como parte del mercado. Y ¿no? Entonces, no, porque el cliente, si no tengo el cosito, qué sé yo, el cliente no se da cuenta, salí, vendé, entrá, pegate contra la pared, listo. Y entonces esa era la manera de aprender. O de repente venían y me decían, Alejandra, me dicen los clientes, por ejemplo, que pasa mucho en diseño, que no le preguntan al que le va a comprar. Entonces yo los obligaba a hacer una encuesta, preguntale, no, porque este producto es ecológico y todo el mundo valora la ecología. ¿Valora la ecología? ¿Tu cliente valora la ecología? ¿Cuánto más te va a pagar por ser un producto ecológico? Ahí está, sí, ya me callo. ¿Se entiende? O sea, porque una cosa es lo que ellos ven y otra cosa es lo que ve el que te va a comprar. Entonces, andá y preguntale a ver cuánto valora la ecología y cuánto estaría dispuesta a pagar por tu producto y cuánto sale el otro. Y saliste a la calle a ver otro, y así un montón de emprendimientos. Y otra cosa que quiero decir, y nada más, es que lo buenísimo es que tuve un montón de gente que está en el interior, y la mayoría, muchos emprendimientos, están en el interior. Y no saben lo lindo que es
cuando podés trabajar interprovincias con Ushuaia, con La Rioja. Bueno, yo doy clases en la Universidad Católica de Salta y doy a distancia, y tuve 300 pibes trabajando todos juntos en todo el interior, o sea, eran proyectos interprovinciales. Es maravilloso, y si eso funciona, mucho mejor. Y no sé, digamos, la historieta esta, digamos, tiene que ver con lo que es la teoría aplicada, ¿no? Que queda muchísimo más que, por supuesto, la teoría sola, ¿no? Y aparte ayudamos, y eso está re bueno. Como que fuimos protagonistas de la posibilidad de que a por lo menos a algunos emprendimientos no les vaya mal. Y eso, les digo, se siente muy bien en esta época, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, gracias. Bueno, Es eso. buenísimo y hermosa experiencia pedagógica, Ale. Combina Sí. todo, ¿no? Creo Sí, que total, una de las mejores formas de aprender, haciendo. tal cual. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos con Marisa. Marisa García. ¿Ahí? Marisa. Marisa está ausente. Sigue Marcela Ausente. Jacobo. Ah, Marcela, exacto. Ujú. Bueno, Marce. No la estoy viendo a Marce yo. Ahí está. Marcela, ¿nos escuchás? Ahí, Ahí ahí te Sí, convertí sí. porque te habías ¿Se me perdido el escucha? perfil. ¿Se escucha? ¿Cómo? Sí. Sí, Ahí está. perfecto, se te escucha. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Se me cayó internet y estoy con mis datos, así que, bueno, estoy desde el teléfono. Bueno, Bueno, muy interesante lo de Ale, recién lo escuché. A nivel pedagógico, la verdad que para mí también planteó un desafío y una oportunidad esta modalidad de poder dar clases online. Está con problemas sí, de conexión. ¿Querés de que conexión. sigamos? Y por ahí si lo puede resolver, la dejamos para el final, a Marce. A ver. Esperemos porque el tema que no va, no sé si va a llegar hasta el final ella. Frente a la Con los clase. datos. Ah, ¿Cómo? Marce se congeló medio segundo, medio minuto, digamos. Ah, sí. Sí. Hola, ¿me escuchas bien ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, me planteo, por un lado, la oportunidad de poder verme en otro lugar frente a la clase, ¿no? Esto de tener un rol diferente al que me presentaba la presencialidad, porque me encontré siendo una colaboradora y una facilitadora de contenidos muy distinto a estar dictando contenidos como lo hacía desde el aula presencial. Por otro lado, tuve que, yo doy diseño 3, diseño de espacios comerciales, tuve que adaptar los contenidos al momento en que nosotros estamos atravesando. O sea, realmente dar espacios comerciales como los venía dictando en un mundo que cambió drásticamente, me forzó a ayornar el contenido para una nueva modalidad de compra. O sea, hoy por hoy la compra es omnicanal, se trabaja con distintos canales de compras en forma simultánea, no solamente la compra se realiza en el espacio físico, y el mismo espacio físico que cohabita con distintos canales digitales de compra se adaptó, porque el espacio físico pasó a tener menos exposición de producto, pasó a tener que incluir una experiencia de compra que no se lo da el espacio digital, y eso justifica que uno se movilice hasta el espacio físico de compra. Este cambio de contenido yo lo incluí en la currícula porque en realidad son los espacios comerciales que nos van a seguir acompañando, y así también no solamente cambiaron los espacios comerciales, sino también
y cómo se compra, sino también qué se compra, porque así como decía Alejandra, hay un compromiso con la sostenibilidad y la ecología que cada vez van a estar más presentes en los productos que consumimos. Entonces, empezar a concientizar desde ese lugar también formó parte de los contenidos que fue integrando dentro de la asignatura. Por otro lado, el tema de la comunicación con los alumnos, ustedes piensen que yo me manejaba con maquetas de estudio secuenciales durante la presencialidad, cambió en maquetas digitales, porque nos tenemos que comunicar a través de herramientas digitales de representación, y esto también fue un desafío para los chicos y también para mí. Los resultados fueron excelentes. El primer cuatrimestre pensé que era porque estaban súper encerrados en su casa y que no tenían otra cosa más que forzarse a resolver lo que les estaba planteando desde la cátedra. Pero después no, me di cuenta que empezaron a despertarse otras habilidades que en la presencialidad no se daban. El aspecto colaborativo del grupo, cómo funcionamos con mis asistentes, pero realmente grupalmente, manteniéndonos en contacto durante la semana a través del grupo de WhatsApp, a través de la herramienta de Pronto en Blackboard, para poder aclarar dudas, para cosas que iban apareciendo, realmente para mí sumó un montón, y también lo que tuvo como consecuencia es que se armó un espíritu colectivo en los grupos de mucha cohesión, donde uno no puede despegarse del aspecto emocional y del impacto emocional que esto ha traído en nuestras vidas. Y si bien nunca se armó un espacio catártico, sí se vislumbró a través de la ejecución de los trabajos estas situaciones que se iban planteando y que las pudimos ir sorteando como grupo. Eso a mí, miren, yo se los estoy contando y me conmueve, porque me he llevado de estos 3 cuatrimestres resultados realmente muy, muy buenos, que exceden la producción académica, que hablan de otra cosa. Por otro lado, mi rol como docente también cambió, porque se produce un mano a mano con una suerte de horizontalidad, sin perder, que soy yo la que le está dando, ¿no? Los contenidos. Ya terminó con esto en lo último minuto, pero hay una suerte de horizontalidad que no se da en el aula, y que sí se da desde lo virtual, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de encontrar al docente, encontrar en el docente esta figura de facilitador de contenidos. Y por otro lado, hablando y tomando el tema de los contenidos, yo modifiqué muchísimo mi manera de dar los contenidos. Mis teóricos son mucho más cortos, son mucho más seguidos, son más visuales, y también este medio de la virtualidad ayuda mucho a que el alumno participe más que tal vez en el aula, o por lo menos así sucedió en mi asignatura. Para mí realmente fue una oportunidad, ¿no? Que me abrió. Yo soy docente de la casa desde hace 23 años, descubrí cosas distintas, nuevas, positivas, y realmente, bueno, trato de sacar lo bueno de esta experiencia, aunque al principio, bueno, como a todos, nos sorprendió
y nos forzó a salir de una zona de confort para probar otro desafío. Bueno, creo que estoy con el tiempo ya. Sí, Marce, perfecto. Bueno, qué lindo escuchar tu experiencia y qué lindo ir confirmando que todos los docentes logramos, ¿no?, incorporar la virtualidad de forma muy positiva, porque creo que lo que vos decís de las producciones de los alumnos es una constante que uno escucha en la mayoría de los docentes que venimos hablando en estas jornadas. Así que muy lindo y bueno, gracias por compartirlo. La única cosa, quiero decir que me pasa con esto, aparte de todo lo positivo que dije, que los extraño a todos un montón. Extraño verlos, a todos un montón. Eso no lo puedo resolver. Bueno, pero ya vendrá eso, ya vendrá. Nos vemos un café en Jonathan, acordate. Esa. Bueno, gracias Marce. No, bueno, a ustedes. Seguimos con Flavio. Hola Flavio, bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, te dejamos. Hola Flavio, ¿cómo estás? No te saludé. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, aparte tenía problemas, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Que entraba, Sí. había que apagar la cámara, prenderla por esas cosas de la conectividad que marcaba acá mi máquina. Pero bueno. A ver, yo un poco lo que planteé para esta charla de hoy, un poco también escuchando los anteriores, que vamos todos por el mismo camino, es el tema del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de nosotros como docentes en estos 3 cuatrimestres, y también el aprendizaje de los alumnos en todo lo que fue el proceso de educación en pandemia. A mí particularmente me tocan generalmente siempre alumnos ingresantes. Yo soy profe de Publi 1, es decir, casi como que los recibo y literalmente, porque las primeras preguntas acerca de los procesos administrativos, de cómo moverse en la universidad, es más, tradicionalmente la primer clase tiene mucho que ver con esto, en estos momentos de pandemia. El primer bloque de la primera clase es cómo manejarse desde la pandemia con lo administrativo en la universidad. Y sale mucho por preguntas de ellos. Y lo primero que vi en esta transformación del alumno es que quizás en estos 3 cuatrimestres que pasaron, cambió drásticamente ese enfoque, el saber cómo moverse. Me encontré con un alumno que ingresaba ya teniendo otras herramientas, entendiendo que la pandemia es otro código, otra forma de vivir, otra forma de actuar y otra realidad con la tecnología y con esto de contactarse con los otros. Tal es así que la primera experiencia, la gran mayoría de alumnos que tuve, que yo iba preguntando, eran de Argentina por un lado y particularmente de AMBA. En el cuatrimestre este que pasó fue una experiencia bastante interesante porque la cantidad de alumnos que había de Latinoamérica era terrible, pero terrible, es decir, era como diferentes aulas, diferentes realidades, en diferentes casas, diferentes problemas, y socioculturalmente totalmente distintos. Y fue muy interesante porque la retroalimentación que había entre ellos fue muy piola. Una de las cosas que en esto del aprendizaje me quedé yo con entender que había que, como bien dijeron los otros profes, cambiar la metodología nuestra. Yo me paré mucho en las competencias. Creo que era más importante desarrollar competencias por estas realidades de que cada alumno está en un país diferente, en un contexto diferente, en que se le corta la luz. Me acuerdo un caso que había que hacer una presentación previa a las correcciones a lo que son los momentos de evaluación, y una alumna que no me acuerdo si estaba en Dominicana o dónde era, me dice, mira, acá está lloviendo torrencialmente, casi no tenemos ni luz, como diciendo, realmente cada lugar es un problema, y a partir de entender que había competencias, empezaron a trabajar mucho más en equipo, que la investigación y el trabajo autónomo era un poco el eje de la buena situación y el buen desarrollo.
Y hubo un compromiso muy fuerte por parte de los alumnos en el trabajo en equipo. Generalmente en Publicidad 1, el eje de la asignatura es que los alumnos aprendan qué es una agencia de publicidad, y no hay manera alguna de trabajarlo si no es en equipo. Una agencia de publicidad, en mi caso que laburé muchos años en agencia, implica eso. Entonces, los alumnos tienen que un poco vivenciar esto. Y este trabajo autónomo, estas competencias, esto de que cada uno desarrolla habilidades que se puedan integrar, fue un poco el eje que en cuatrimestres anteriores se veía, pero le faltaba todavía un poco más. Yo creo que ese entender de la experiencia con lo que es la pandemia, con lo que es la conexión, con entender otro tipo de vínculos digitales, ayudó muchísimo a este proceso educativo, que eso yo lo tomo un poco como eje. Y me anoté también acá, para no olvidarme, que me ayudó mucho una herramienta que antes no le daba mucha bola en nuestra aula, que eran los foros. Pero los foros como instancia de trabajo autónomo y como instancia de poder afianzar contenidos por parte de los alumnos. Es decir, en la semana a semana me ayudaban a mí a poder comprender qué, por ejemplo, desarrollos había, qué dudas estaban apareciendo, cómo se fueron integrando los contenidos, y particularmente porque esto mejoraba el trabajo áulico de la clase siguiente. Tradicionalmente, uno de los cambios que yo hice en estos 3 cuatrimestres es trabajar muy fuerte lo que es un bloque teórico y un bloque práctico de la asignatura. Y esto un poquitito más porque Publi 1 es un poco el eje, el ABC de la publicidad en general, entonces necesito que estén las dos instancias presentes. Como decía antes, el trabajo en equipo tiene que estar presente, pero los contenidos académicos tienen que estar muy fortalecidos, porque es un poco el primer peldaño de la escalera de Publi 2, Publi 3, Publi 4, y necesitan ese desarrollo. Y bueno, me encontré con esta herramienta que antes no la usaba de otra forma, y en esto del aprendizaje también mío, implicó darle una vuelta para que apareciera esa instancia de desarrollo. Bien, y no sé cómo estoy con el tiempo, traté de... ¿Sí? ¿Estoy bien? Te queda un minuto todavía, sí, sí. Ah, bueno. Yo venía hablando lo más rápido posible en el checklist que me hice, pero está bien. No, quizás como cierre es poder, digamos, pensar en esto de las transformaciones, de entender al otro, de los problemas del otro en esas transformaciones, y en mi caso el entender que laburar con las competencias y trabajar de las competencias y habilidades del otro fue un poco el eje que ayudó a mejorar el proyecto académico. ¿Sí? Dentro del ámbito áulico, digamos, en esta aula virtual, en estos encuentros que siempre teníamos, me parece que el darle herramientas para que puedan ellos desarrollar sus competencias y habilidades, me parece que fueron lo más adecuado. Bueno, gracias. Gracias, Flavio. Muy, muy también enriquecedora la experiencia y todo lo que contás. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Juan Romero. Bueno, sí, Bueno, gracias, te Valeria. escuchamos. Bueno, buen día. Bueno, yo doy Materiales y Procesos 1 en diseño industrial. Analizamos todo lo que es materialidad, materiales metálicos, ¿no? Así que es una materia muy práctica, ¿sí? Desde lo que tiene que ver el análisis de los materiales de un producto. Bueno, yo estoy en la facultad hace un poco más de 10 años, y siempre la forma de encarar la materia era, ellos traen un producto metálico, ¿no? Y lo tienen que desarmar. Lo desarman en la mesa, ahí, o sea que transformamos el aula algo como un aula taller, así que traen herramientas, calibres para hacer mediciones, para comparar. Y bueno, este tema de la virtualidad nos jugó un poquito, tuvimos que cambiar todo, porque ellos antes, ¿qué hacían? Desarmaban todo, medían, el producto se podía tocar, se podía analizar, se podía ver más en detalle,
se podían identificar tipos de uniones, era otra cosa, ¿no? Así que bueno, ahora con el temita este de la virtualidad se cambió, tuvimos que implementar otras metodologías que bueno, las pudimos llevar adelante igual, en lo que tuvo que ver con lo que es el análisis de esas piezas, ¿no? De esos materiales. Así que bueno, lo pudimos llevar adelante, digamos. Yo, como tengo más bien una formación muy técnica, trabajé mucho en planta, mucho en fábrica, siempre lo que hice con los chicos fue transmitirle eso, ¿no? Que en el aula desarmen, analicen, midan en clase, ¿sí? Así que bueno, que en realidad eso es un poco lo que yo le transmito a ellos, que el diseñador industrial tiene que tener también esa beta de poder analizar, de poder entrar en contacto con el material, con las piezas, de poderlo ver más en detalle, y eso se hace desarmándolo, ¿sí? Así que bueno, lo pudimos llevar adelante igual sin ningún problema. Bueno, ahora metiéndonos un poquito más en lo que hacemos nosotros, ellos lo que hacen traen de afuera un producto metálico, puede ser, en realidad analizamos 3 materiales que son acero, fundiciones y aleaciones ligeras o materiales no ferrosos, y lo que hacemos es, bueno, primero hacer un análisis de lo que son los materiales en forma particular, ¿no? O sea, lo que son las características, las propiedades de los materiales. Y cómo esas características y propiedades tienen que ser funcionales en un futuro para el producto. O sea, saber elegir esos materiales para que después esos materiales cumplan la función y yo los pueda conformar y transformar para fabricar el producto. Así que ahí hay toda una primera etapa de investigación. O sea, eso también es algo que yo les hago mucho hincapié, que sepan investigar, ¿sí? Que investiguen. Hoy en día lo que es, obviamente está toda la bibliografía, ¿no? Pero todo lo que es la búsqueda de material en internet, todo lo que es catálogos de proveedores, ¿sí? Tablas de materiales de fabricantes, eso está todo muy al alcance de la mano hoy en día para los chicos. Pero hay que saberlo buscar y saberlo analizar cuando uno lo busca. Así que bueno, ese es otro punto donde yo hago mucho hincapié, que tiene que ver con lo que es la investigación y saber qué buscar, cómo y dónde. Bueno, después del punto de lo productivo, también lo que hacemos es analizar los diferentes tipos de procesos, procesos productivos, y ahí es donde yo me meto un poco más en lo que es costos, o sea, ellos que sepan buscar o sepan analizar bien un proceso también desde el costo productivo, ¿sí? Desde la manufactura. O sea, elegir ese proceso más adecuado desde lo que tiene que ver el costo del proceso, porque también hay que tener en cuenta que el costo de fabricación después se va a ver reflejado en lo que es el costo final del producto. Así que, como yo también muchos años di planificación de la producción en la facultad, entonces también me meto un poquito en lo que es la parte de análisis de costos. Un poquito, como para que ellos vean también que en el diseño, además de diseñar, de dar forma, de todo ese tema, también está lo que es la parte de costo. O sea, a ver, uno puede diseñar, puede ser algo muy lindo, pero por ahí, bueno, a ver cómo lo fabrico. ¿Ese material existe? ¿Ese material es caro? ¿Ese proceso conviene para fabricar, para llegar a esa forma? ¿No? Entonces, bueno, eso es mucho de lo que yo también le doy hincapié a los chicos. Y bueno, esperen que me fijo acá el machete que tengo. Bueno, el proyecto integrador, también lo que hacemos es que integren varias asignaturas, como ellos hacen planos técnicos, ¿sí? O sea, también integramos todo lo que es dibujo técnico, el tema de la investigación, bueno, ya lo dije, integrar disciplinas, bueno, y que empiecen a entrar, que tengan esa experiencia cuando analizan este producto de llamar a un proveedor, preguntar, hacer laburo de campo, que en realidad es lo que van a hacer ellos cuando sean en su vida profesional. El diseño industrial va a tener que hacer eso, ¿no? Va a tener que estar mucho en contacto con proveedores y, bueno, y clientes. Así que, bueno, creo que no me olvido de nada.
bueno, no sé si hay alguna pregunta, después más adelante la respondemos. No sé cómo estuvo con el Bueno. tiempo, pero estuvo bien. Bien, venís bien, Juan, con el tiempo. Bueno, Bueno, gracias bueno, bárbaro. bueno, por contarnos cómo es la experiencia en el aula. Bueno, gracias. Bueno, Jimena Toledo. Acá Hola. estoy. ¿Cómo va? Bien. Por la ausencia de cámara, porque justo aproveché vacaciones para que vinieran a hacer un arreglo y mi perro anda como loco atrás del señor que está arreglando. Y es como que yo me la paso parándome a retar el perro y bueno, nada. Era mejor apagar la cámara que estar tipo rezando. Bueno, le pedimos al perro que se porte bien por 7 minutos. Ya no sé dónde ponerlo. Y pobre el señor que viene a trabajar, nada. Espero que le guste. Te escuchamos, así puedes seguir. Bueno, bien, bueno. ¿Qué tal a todos? A ver. Yo tenía tenía planificado un par de cosas, pero me pareció súper interesante todo lo que fui escuchando. El audio sí lo dejé. Todo lo que fui escuchando de las distintas exposiciones y de esta idea de la enseñanza proyectual que, como siempre decimos, creo en estos ambientes, antes no nos parecía tan posible, ¿no? En estado virtual. Yo justo cuando medio empezaba la pandemia además, la facultad me ofreció una materia sincrónica, la de introducción al lenguaje visual, y la tomé como un gran desafío, ¿no? Como, vamos a enseñar en forma virtual diseño, wow. Vamos a ver qué sale de todo esto, pensé, ¿no? Básicamente. Y lo tomé como eso, como un desafío, a ver qué pasaba con eso. Y bueno, 2 meses después el destino quiso que fuera todo en una similitud de enseñanza. Así que bueno, el desafío fue un poco más múltiple, ¿no? Desde ese lado. Son 2 dinámicas totalmente distintas. Creo que eso también es interesante, ver cómo de repente cambia cuando hay encuentros asiduos con un horario fijo, semanales, y cuando eso no lo hay. Yo en el caso de la sincrónica la manejo mucho casi como un grupo de chat, por el pronto, y cada vez que empiezo a ver que hay como un rum de dudas que empiezan a traer como aristas muy extrañas, o empezamos a sentir eso que nos pasa a los docentes, que aunque no les veamos la cara, en un punto percibimos, ¿no? Que hay algo que está mal, que hay algo, o no mal, pero raro por lo menos. Ahí salgo en el pronto con videos, debo tener 400 videos, cosas, yo aborrezco las cámaras. Elemento que todos terminamos empezando a querer también, o por lo menos a adaptarnos, ¿no? Y ellos agradecen mucho esa distancia de dinámica. A mí me sirve más eso que los encuentros por ahí que intento pautar, que pueden venir 3, 4, como no es una materia que tenga un día fijo, cada uno tiene su vida, sus actividades, nada. Y a ellos les queda por ahí a veces más cómodo este sistema, y a mí también, porque lo he hecho hasta saliendo de la calle diciendo, esta gente acá está mal, vamos a frenar un toque en este costado y vamos a charlar un rato, ¿no? Un poco extraño, pero aporta a esos manejos. Lo único que tengo que tener cierta cuestión con esa materia sincrónica, que como no tiene horario y no tiene día, los fines de semana a las 3 de la mañana he recibido mensajes. Posta. Decís, criatura, ¿qué estás haciendo a las 3 de la mañana haciendo este laburo? Wow. Bueno, no sé. No todo como una cuestión. Así que en un momento tuve que poner un freno, porque yo también soy súper vinculada a las redes, podríamos llamarlo si quieren como una adicción, y terminaba contestando diciendo, no, chao, listo, me quedé sin vida, no, esto así no funciona. Así que bueno, terminé poniendo algunas reglas que obviamente no cumplen, pero no importa, las intento cumplir yo. En realidad las reglas me las puse a mí. No sé si tanto ellas siguen mandándome mensajes a las 3 de la mañana, pero saben que no serán respondidos. Hasta un horario normal, o el lunes, digo, nada, yo qué sé, dependiendo, si veo que hay como un gran incendio, respondo en fin de semana, si no, intento que no. Pero creo que esas cosas han traído más la virtualidad. A mí eso no me pasaba, yo era de los docentes que a gatas daba el mail,
porque consideraba que las cosas se solucionaban en el aula, y que para eso teníamos una instancia de presencialidad en el aula, y porque también si no me parece que es como desgastante también para el alumno, ¿no? Todo el tiempo está mandando su laburo y recibiendo una respuesta, y mandando el laburo y recibiendo una respuesta, y es como un frontón. Digo, siempre va a haber algo para corregir en un punto, ¿no? Siempre el laburo puede mejorar, entonces, bueno, creo que está bueno también empezar a analizar estas nuevas dinámicas y empezar a pensar en nuevas, no sé si en nuevas reglas o en nuevas consideraciones, en virtud también, creo, un poco de la persona, ¿no? O sea, o ver cuándo y cómo se le explica que eso es una excepción, que te estoy contestando por excepción, porque veo que todo está empezando a derivar hacia un lugar que vas a tirar a todo el grupo hacia un lado que mejor no, o bueno, esas cosas, ¿no? Porque además como tiene el grupo de chat y pasás a formar parte de un grupo de chat docente, ¿no? Básicamente, perdón, de alumnos, no docente. Y de repente, claro, están charlando de la vida y de repente cae uno y dice, no, pero dijo que tal cosa. No, decís, yo no dije eso. Decís, voy a esperar. A ver qué pasa, a ver qué pasa, y que hay otro y dice, no, pero en realidad no dijo eso, dijo esto, yo dije, yo tampoco dije eso, y, ¿no? Y empezar a tener como que empezar a ver cómo manejar todas esas situaciones, y bajo qué organización, ¿no? Que creo que eso es lo más interesante. Y después, bueno, la materia que es sincrónica, esa es más controlada en eso, porque bueno, desde un punto tenemos un encuentro semanal, como siempre, como en la vida, y se puede organizar diferente. Ahí creo que un poco, yo no, a ver, obviamente se notan diferencias, es más complejo generar comunidad, sobre todo entre ellos, la comunidad siempre se eje conmigo, a ellos entre ellos les cuesta, entonces bueno, yo terminé generando los espacios de recreo y proponiéndoles, si no, actividades para los espacios de recreo, que buscaran un coequiper de búsqueda de música, no sé, que tenían que poner una playlist durante el recreo de 10 minutos, entonces que cada uno eligiera, y así por lo menos se iban conociendo, por la música que odiaban algunos y adoraban otros, por lo menos empezaban a generar un vínculo. Pensemos que son alumnos de primer año, lo primero que yo les propongo es que armen un grupo de WhatsApp, que no me pongan a mí, que yo les agradezco la invitación, pero que paso, y que entre ellos empiecen a generar una comunidad, y eso, o sea, eso que tiene el pronto ya de per se, porque bueno, todos los chicos también, y aunque ellos tienen pronto también, no lo usan. Es distinto, o sea, la comunidad que es asincrónica es súper dependiente de ese pronto y está como todo el tiempo metida, y la que es sincrónica no lo usa, no le gusta, no le parece. O no sé, o aparece una vez cada año bisiesto por ahí. O por lo menos en mi caso, muchos te dicen, no sé dónde está, no, instalar una cosa más en el celular, bueno, nada. Ármense un grupo de WhatsApp, y después cuando me escriben a mí preguntándome qué había que hacer, profe, los invito a preguntarlo en el grupo de WhatsApp. Y que después, si nadie les contesta, bueno, ahí vemos. Así podemos lograr más una comunidad entre ellos. O sea, eso es lo que a mí más me costó, algo que se daba naturalmente en el aula, no, porque bueno, obviamente habitan el mismo espacio, al no habitar el mismo espacio, ahí empieza a ser un poco más complejo el vínculo entre ellos. Y creo que el vínculo también ayuda a la universidad, obviamente, a todo estudiante, todos nosotros fuimos estudiantes. Exacto, sí. Yo creo que eso colabora un montón a mantenerse en la carrera, a mantenerse en la materia, a ayudarse, a otra escucha activa. Siempre los invito a que escuchen las correcciones en grupo. O sea, que alguien se haga cargo, o sea, que busquen un amigo, básicamente, y que ese amigo escuche la corrección que yo le estoy haciendo a él, y él la del amigo, para que si entendieron cosas diferentes después las puedan charlar, y puedan intercambiar, ¿no? Esas cosas que se daban naturalmente, y que ahora en tener distintos espacios, yo me doy cuenta que no son tan naturales. Después la verdad que en resultados yo tenía acá, si quieren les comparto, yo tengo... Estamos ya con el tiempo, si querés pues lo dejamos para el espacio de debate, así todos tienen su tiempo último, para exponer. En resultados gráficos yo no he notado diferencia, lo que me ha sorprendido muchísimo. Yo pensé que... Exacto, bueno, y gracias, súper interesante el tema de cómo planteas la asincronicidad. Seguramente después en el debate retomemos sobre eso porque creo que está muy, muy bueno.
Gracias, Jimé. Muy interesante la experiencia. Bueno, seguimos con Jimena también, trombeta. Así que te escuchamos, Jimé. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que lo que quería acercar es una reflexión que deriva a partir del proceso de cambio que fui generando en el aula de introducción a la investigación, que tiene que ver con un proceso de cambio interno propio, que tiene que ver con una manera de concebir cómo llevar la clase adelante de manera diferente. Para eso me parece que tengo que mencionar que primero como estudiante yo me formé con esos maestros, con esas pedagogías clásicas, con esas clases magistrales, con esa exposición donde al menos en mi caso yo tenía una cierta admiración hacia esos profesores, que los escuchaba atentamente. Y si bien tenía ese nivel de admiración desde cómo lograban exponer sus contenidos, me generaban cierta lejanía porque yo consideraba que entonces cómo iba yo a poder formar esa clase, o sea, cómo iba yo a poder transmitir ese conocimiento en el aula. ¿Por qué? Porque partía de la base que la clase tenía que ser expositiva. Cuando ingreso en lo que es la investigación, también empiezo a considerar que efectivamente dictar una conferencia, dictar una ponencia o algún tipo de encuentro también parte de la base de una idea de exposición. Entonces, hasta ese momento afianzaba en mi manera de concebir la clase desde un concepto expositivo. Ingreso a la universidad a dictar introducción a la investigación. Comienzo con un periodo de diagnóstico que me llevó unas 3 semanas. Quiero aclarar que además yo soy una docente que comienza este año a dictar clase en la universidad en pandemia. O sea, si bien dicté clases en la Universidad de Buenos Aires, lo hice en seminarios con un grupo muy reducido. Entonces no era lo mismo estar frente a 5 o 10 alumnos que frente a 37. Con lo cual mi formación como docente parte de una formación de por sí virtualizada. O sea, yo comencé teniendo que virtualizarme. Y comencé con el concepto de clase expositiva. Claro, pasaban las clases y me daba cuenta de que no llegaba, o sea, no llegaba al alumno, no llegaba a que pudiesen comprender cómo abordar los conceptos, digamos, cómo comprender una hipótesis, cómo comprender un marco teórico, un estado de la cuestión. Bueno, son contenidos no básicos que trabajamos en Introducción a la Investigación y que yo me basaba netamente en la teoría para transmitírselos. Bueno, frente a eso fue una alarma enorme. A partir de ahí, y gracias, tengo que decirlo honestamente, gracias a Natalia Lescano, que, digamos, yo en simultáneo tomaba la clase de Natalia Lescano, Introducción a la Tecnología, empecé a adquirir herramientas virtuales que tenía que ver con manejarme con la plataforma Zoom, que tenía que ver con, de repente, poder generar un espacio de sección de grupo, que tenía que ver entonces con que en esas secciones de grupo, sí, totalmente, importantísimo capacitarse, es importantísimo. Que tenía que ver con que esas secciones de grupo empezaran a ser dinámicas, no solamente, digamos, conformarlos de manera aleatoria, sino planificar quiénes iban a tener que compartir y con quién y por qué. Porque el punto era que muchas veces se había desbalanceado la clase, entonces tenía alumnos que estaban sumamente avanzados y otros que se habían quedado detrás. Entonces, generar ese espacio de pares y generar esa posibilidad de intercambio dentro de la clase, en esa sección de grupo, logró que digamos, que se nivelaran los contenidos y que se nivelara el avance en los proyectos de integración.
Por otro lado, otro de los elementos que retomé como posibilidad para desarrollar los contenidos es callar, digamos, que yo callara en la clase, que yo como profesora me mantuviera en silencio y les diera un PowerPoint, así de simple, ese fue mi primer acercamiento, si se quiere, con los conceptos vacíos para que ellos, con lecturas previas desde la teoría, pudieran reconstruir el conocimiento. Entonces, conocer ya no era, o ser docente ya no era transmitir el conocimiento, sino que era poder construir el conocimiento en clase. ¿Se me está escuchando clara? Porque veo que estoy como medio frenada con la imagen y su... Perfecto. Muy bien. Está, perfecto. Entonces, bueno, Y muy atentos, porque es una narración que me está generando una intriga impresionante y que me encanta. Estamos muy atentos. Sí. Entonces, bueno, el primer recurso fue el PowerPoint, ¿no? Entonces, el siguiente elemento, cuando vi que parecía, digamos, que los alumnos se hubiesen despertado de golpe en el aula, dije, bueno, yo les tengo que preguntar qué es lo que necesitan. Armé una encuesta con Zoom que me dio el siguiente resultado. Les planteé qué tanta participación querían ellos tener en el aula y qué tanta exposición esperaban de mi parte. Y les planteé un porcentaje sencillo, o sea, ¿no? Era un 100% de un lado o 100% del otro, y después se iba, digamos, achicando y compensando con el otro espacio. Bueno, el resultado fue que ellos necesitan un 75% de participación y un 25% de exposición. Yo me quedé impávida porque, digamos, venía de concebir la clase como un espacio de exposición. Así que bueno, a partir de ahí empecé a utilizar, por ejemplo, la plataforma Miro, que todavía, digamos, estoy un poco como explorando, ver cómo funciona y qué cosas se pueden hacer. Ofrecí hacer una enchinchada, eso fue maravilloso porque empiezan a participar y a ver qué cosas, digamos, colocar dentro de ese pizarrón, digamos, que te ofrece la plataforma. Y después, también otro de los elementos que empecé a tener en cuenta, y que ahí, digo, hago la salvedad de lo que decía Jimena recién, ¿no? Jimena Toledo recién, que decía, bueno, hay que ponerse un límite, porque yo en este afán de poder nivelar a toda la clase, comencé a tener un vínculo prácticamente de tete a tete, digamos, de persona a persona, y a contestarle los mails. Ya me pasó de contestar mails los domingos, los sábados. O sea que ahí sí, efectivamente tengo que lograr nivelar mi espacio. Pero, digamos, eso facilitó, si se quiere, que se pudiese construir un vínculo con el alumno. Que las primeras 3 clases claramente no lo había logrado construir. O sea, a partir de las progresivas acciones que fui generando, se fue cambiando esa situación y terminé, por suerte, con un muy buen resultado, con proyectos realmente muy interesantes. Y bueno, nada, me quedé encantada, digamos, con el resultado, pero bueno, fue todo un proceso de cambio, de cambio de mi manera de pensar, ¿no? O sea, de pasar de lo puramente expositivo a lo participativo. No quiero robar más tiempo. Bueno, súper interesante, Jimena. Muchas gracias por compartirlo y con tanto detalle, ¿no? Y está bueno hablar por ahí esto de los cambios personales, como los cambios personales, cuando son positivos, influyen en los demás. Así que muchísimas gracias. Bueno, Cristian Baluzzi. Te dejamos la palabra a vos. Buenísimo. Te escuchamos, Cristian. Bueno, ¿cómo están todas y todos? Bueno, yo voy a hacer una presentación de un director de cine que se llama Lucas Moodysson.
un director de cine sueco, guionista y director de cine, que creo que es importante sus películas para llevar al aula. Yo las utilizo y yo doy realización audiovisual 1 y creo que es un director que toca como nadie y que explora como nadie las vicisitudes que viven los adolescentes. Cuando hablo de adolescentes, sus películas hablan desde la infancia hasta los 20 largos, no la adolescencia de los 16, sino 20 hasta 28, bueno. Pero también habla también del vínculo de esos adolescentes con el mundo adulto. Y es realmente súper interesante, un director que a mí me gusta mucho, muy reconocido en el mundo, y hasta que el propio Ingmar Bergman dijo que es como de los mejores directores europeos desde que se dio a la luz su filmografía, ¿no? Bueno, yo voy a ser breve, más que es una guía que a mí me sirve como de mi modo combativo también de alejar un poco a todos los espectadores de Hollywood, no nada contra el Hollywood, sino para ver lo que se hace en el mundo fuera de Hollywood, y más cuando me tocan mis alumnas y mis alumnos, de que vean otra cosa, ¿no? Que no sé yo si es mejor o peor, pero algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a la industria que nos llega, ¿no? Especialmente la industria de Hollywood. Algunos temas que habla Lucas Moodysson en sus películas es la infancia, el olvido, la marginalidad, siempre en barrios periféricos, siempre con adolescentes que no se pueden insertar en ese mundo central. Generalmente todas sus historias pasan en Estocolmo, pasan en Rusia, en Finlandia, pero siempre desde el lado de la marginalidad, desde el lado del despertar sexual. Y algunas de sus películas, voy a citar 4 películas, que son Fucking Amal, que habla del despertar sexual de 2 chicas de 16 años, 2 chicas homosexuales. Después, Tisman, la traducción del sueco al español sería Juntos, que habla de una familia común y corriente que vive una vida monótona y de golpe por una cuestión de violencia de género se van a vivir a una comunidad hippie y empiezan a ver como no solamente que su vida, la vida de los niños y de las niñas cambia, sino de las reglas que impone esta comunidad hippie, que son nada que ver como era la vida que vivían ellos antes. No sé, por ejemplo, no ven televisión o no beben Coca-Cola, que los chicos lo hacían habitualmente, es muy interesante. Y después, otra película se llama Layla Forever, que habla de las adolescentes que viven en Rusia y que son llevadas a Estocolmo, engañadas con un futuro mejor y que terminan siendo esclavas sexuales, y habla particularmente de una niña. Y por último, les quiero hablar de una película que se llama Somos los Mejores, o Somos las Mejores, que son de 2 niñas, que su anhelo en la vida, 2 niñas de 10 años, 11 años, que su vida, que se conocen en la escuela, finalizando la escuela primaria, que su único anhelo es hacer una banda de punk rock, pero no tienen ni idea de la música, no saben nada de tocar instrumentos y nada. Pero lo bueno de esa película es que ellas fracasan ante el mundo machista de los punk rock, de los punk,
pero viven una vida punk más que los punk rock. O sea, la vida, en realidad ellas viven una vida punk rock, una vida como ellas anhelan como una vida de Sid Vicious, pero a nivel de la música no, o sea, la música es una excusa total, ¿no? O sea, la música es, en realidad, lo que está hablando la película es de la forma de vivir de estas chicas marginales. Bueno, quería comentarle eso, porque su cinematografía para mí es una poesía que transforma las relaciones humanas, especialmente vinculada entre los niños, niñas, adolescentes y los adultos, y como nos damos cuenta que los adultos siempre, en las películas de Moodysson, son los que imponen, los que tienen, siempre vista de un lado muy, muy machista, patriarcal, o sea, por supuesto con una crítica a todo esto, ¿no? Y bueno, para mí son películas, también toca mucho lo religioso, en la película esta Somos los Mejores, toca mucho el tema religioso, hay una niña religiosa, y es muy interesante. Bueno, mi concepto es incorporar un nuevo director, un nuevo artista, y que me parece súper interesante para analizar en un ámbito académico, o simplemente para que ustedes, o cualquiera de nosotros, veamos a modo de ocio. Les voy a compartir un enlace de Subuman. Espero que se me fue. Con algunas de sus películas de él para que vean, están subidas libres y todo. Se las comparto en el chat. Ahí se las comparto. Y bueno, es eso, para mí es muy interesante incorporar este artista desde todos los sentidos, desde el sentido de no solamente narrativo o estructural, como les dije, sino de cómo también consigue él plasmar todo esto que yo dije a través de la dirección de arte, a través de la iluminación, a través del montaje y por supuesto a través de la iluminación, por supuesto muy minimalista y nada estridente a lo que estamos más conocidos. Es como sacarlos de un mundo, sacar al espectador, o en el caso de lo que hago yo, a los alumnos y a las alumnas del estado de confort y llevarlos a otro lado, ¿no? Bueno, a otro lado me parece interesante. Bueno, eso. Sí, desde las temáticas creo que los metes en un mundo que los saca de la zona de confort, obviamente, así que claro, bueno, claro. muy interesante, sí. Cristian. Son crudas, bueno, aquella persona que es un poco... son películas crudas y que sí, no son películas muy... Bueno, después si quieren podemos reflexionar sobre cómo toman eso los alumnos o cómo los impacta, quizás desde lo pedagógico. Bueno, gracias Cristian, gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes por escuchar. Y nos queda la última exposición, que es la de Sebastián. Así que venimos bien, creo que nos va a quedar un lindo espacio para reflexionar. Así que bueno, Sebastián, cuando quieras. A ver, Carlos, ¿puede ser que no tenga habilitado el micrófono y la cámara, Sebastián? Ahora me fijo, yo lo habilité hoy, no sé si se habrá caído, ahora me fijo. Bueno, ahí ya te damos entonces, Sebastián, el espacio. Ahí está, Sebastián. ¿Te caíste o algo? Porque yo te había habilitado hoy. Sí, okay. Se me cayó la conexión, así que Perfecto. Ahí cuando quise volver. Claro, ahí te vemos y te escuchamos perfecto, así que... Perfecto, bueno, te escuchamos. Bueno, nada, muy interesante la verdad todas las cosas que estoy escuchando y muy en consonancia con un poco lo que generó la pandemia de generar un aprendizaje para el docente, ¿no? Es una necesidad de cambio, de tratar de generar nuevas herramientas, etc.
Así que lo que yo quería comentar era un poco mi enfoque o cómo proyecto mi enfoque en estos tiempos de pandemia o virtualidad en relación al proyecto integrador. Mi materia, yo doy 2 materias, empecé hace poco, o relativamente poco, en la facultad en el 2019, y estoy dictando Discurso Audiovisual 4 y Discurso 2. Son materias que trabajan las transformaciones en el lenguaje cinematográfico en distintos marcos temporales. En el caso de Discurso 4, a partir de la revolución, la llamada revolución digital, es decir, a partir de los 90 hasta la actualidad. Y en el caso de Discurso 2, es un marco a partir del paso del cine mudo al sonoro, pasando por lo que era el sistema de estudios o el Hollywood clásico, y llegando hasta la década de los 50, ¿no? Donde hay ya una crisis de ese sistema industrial, una crisis del clasicismo y el surgimiento de algunas escrituras más autorales. Bueno, quería comentarles un par de cosas en relación a mi experiencia como docente con esta materia, con Discurso 2, porque me parece que si estamos en tiempos de enseñanza remota, ¿no?, a distancia, me parece también que estos contenidos más que tienen una mayor distancia temporal, ¿no?, décadas atrás, me parece que también implican un desafío mayor, ¿no?, para generar una cercanía con los chicos, ¿no?, para que ellos se puedan acercar a un material que a veces, bueno, en la gran mayoría, salvo por algunos casos aislados en algunas materias anteriores que se acercaron a ese tipo de material, pero 1 o 2 películas en general llegan sin conocimiento y sin afinidades, ¿no?, con respecto a algún material u otro con el cual ya poder empezar a trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo lograr articular un poco esta lejanía de los conocimientos, de los contenidos de la materia, con los chicos, digamos, con sus intereses, y con una herramienta que para mí está muy buena, pero que también implica sus desafíos, como es el proyecto integrador, ¿no? Digamos, algo que atraviesa todo el ciclo de asignatura, ¿no?, que les permite a los chicos decantar los conocimientos, profundizar, les da el tiempo para que encuentren su propia mirada, su propia voz, y eso es una herramienta para mí muy valiosa, poder guiarlos. Creo que escuché a alguno de los compañeros hablar de docente facilitador, ¿no?, cómo uno puede acompañar un proceso, guiarlos, recomendarles material, intercambiar durante toda la cursada opiniones para ir orientándolo, ¿no? Y eso me parece valioso, y eso me parece que está inscripto en la estructura que da el proyecto integrador. Sí, como desafío, lo que se implica es que ellos tienen que encontrar un tema al inicio, ¿no?, de la materia, cuando todavía no hay un conocimiento muy extensivo de todos los contenidos. Bueno, yo sencillamente lo que hago en un principio en las primeras clases es primero generar un PowerPoint con las distintas unidades, ¿no?, y donde están como los nudos de problemas, los nudos temáticos de cada unidad, y trato en la primera y segunda clase un poco de que transversalmente vayan asimilando las distintas unidades, los distintos contenidos. Al mismo tiempo les hago accesible en Blackboard un listado de filmografía de películas divididas por distintos temas que tienen que ver con los módulos, pero también con distintos temas que creo que generalmente a los chicos les interesa, o que veo que cuando eligen un tema suelen ir hacia ese lado. Y con películas que para mí, en mi biografía, significaron como una puerta de entrada, ¿no?, como películas que me apasionaron o que generalmente suelen enganchar a la gente y llevarlos a profundizar en alguna temática, etc. Y la otra parte de eso, obviamente, es un intercambio con los chicos, abrir un diálogo en el cual, bueno, ellos un poco nos digan quiénes son, qué les interesa, en términos no solamente cinematográficos, que les gusta, o qué elemento del cine en particular es el que les llama más la atención, digamos, puede ser la narrativa, la imagen, o incluso
no sé, la distribución, el marketing de una película. Hay un montón de áreas que está bueno ir conociendo. Dicho esto, como para tratar de acercarles un tema que a ellos les interese y que nada, los invite a profundizar durante toda la cursada. Para mí eso es muy importante. Hay una frase un poco hiperbólica de Bachelard que dice: uno solo puede estudiar lo que primero ha soñado. Y para mí es muy importante entonces que haya ese encuentro, sea con una película, o con la obra de un director, o con alguna temática que realmente les llegue, aunque sea a nivel intuitivo, digamos, que los atrape, que en lo posible los apasione, y creo que de ahí entonces sí va a venir un trabajo a lo largo del cuatrimestre que implique originalidad, pasión, profundidad en el enfoque. Entonces, para mí un desafío es tratar de conocer a los chicos, que ellos conozcan la materia y tratar de que entonces se encuentren una temática o lo que sea que realmente los invite a apasionarse y a profundizar en el tema. También por otra parte, por un interés mío que está ligado al académico, pero quizás lo supera, que tiene que ver con que, bueno, la verdad que son materiales que no circulan, ¿no? Naturalmente en la televisión. Bueno, ya no sé si ves mucha televisión tampoco, pero digo, hablando de cine clásico, ¿no? O cine de autor de, qué sé yo, los 50. Y la verdad mi interés también es que haya una experiencia ahí que les deje el interés por ese tipo de cine, que en lo futuro, digamos, se reencuentren con ese tipo de materiales que la verdad que no circula en general. Entonces también para mí la materia es un espacio también como para poder dejarles ese tipo de conocimiento, pero también de experiencia estética, ¿no? Espero que ellos después, ya pasada la materia, vuelvan a brevar en ello. Así que bueno, me quedé un poco corto de tiempo, pero era eso. No, está perfecto, Sebastián, súper interesante. Bueno, todas las reflexiones obviamente más que interesantes. Si quieren, bueno, podemos ya con un tiempo interesante comenzar con el debate de la comisión número 30. Tenemos los ejes, ¿sí? Que tienen que ver con esto de cómo de aulas presenciales, ¿sí? Nos trasladamos a estas comunidades de aprendizaje. También estuvimos trabajando, otro de los ejes es el tema de profesores a directores de proyectos, ¿sí? Todos tienen que ver con nuestra transformación, y por último, de estudiantes a protagonistas, ¿no? También con la transformación de los alumnos. Si quieren, yo tengo como un punteo que hice de cada una de las exposiciones, algunos temas que me parecen interesantes retomar, los voy mencionando rápidamente y después vamos debatiendo, van poniendo las preguntas en el chat o van levantando las manos, y bueno, y seguramente va a surgir algo muy rico. Bueno, empezó Vale Baudot hablando un poco de replantear las estrategias, ¿no? de enseñanza vinculadas al tema, bueno, de la pandemia, de lo que nos planteó el 2020, cómo establecer nuevos vínculos con los alumnos, cómo hacer fácil lo difícil, dijo ella, ¿no? Qué interesante, y cómo poner al alumno como protagonista en el aula, ¿no? Estos ejes que veníamos tratando. Después Alejandra nos contó una experiencia súper rica, motivadora, interesante, ¿no? De cómo ella pudo transformar o reinvertir estos trabajos reales con clientes reales, que gracias a la pandemia han desaparecido en la facultad, pero que se pueden reinventar, ¿no? Que nos damos cuenta que siempre los obstáculos nos pueden llevar a traer nuevos desafíos y hasta hacerlos mejor. Así que bueno, una experiencia no solo motivadora, sino también de ayuda a la comunidad, que creo que, bueno, nos dejó a todos como con una idea de qué podemos también sumar en las materias. Bueno, después Marcela también retomó el tema
lo que fue el desafío pedagógico, de la oportunidad de estar en otro rol, ¿sí? de nosotros. Creo que esto nos transformó mucho como docentes y nos enriqueció mucho como docentes, ¿no? Esta diferencia de la presencialidad a la virtualidad, esto de ser un colaborador, de ser un facilitador, nos marcaba Marce de forma muy, muy interesante. Cómo hubo que cambiar algunos contenidos, o más que cambiarlos, adaptarlos, ¿no? Y bueno, cómo transformamos la forma de comunicarnos. Este aspecto colaborativo dentro de las aulas virtuales que creo que todos fueron marcando y que es súper enriquecedor. Después Flavio, bueno, yo cerré ahí con la frase de Flavio de entender al otro, ¿no? Pero qué lindo eso de podernos poner, ¿sí?, en el lugar de entender a nuestros alumnos y ver qué necesitan. Bueno, nos hablaba también del aprendizaje como docentes, del aprendizaje que tuvieron que hacer. Bien, bueno, y también, bueno, de cómo sus alumnos ya venían conociendo la virtualidad, una cosa que a veces uno o le teme o lo da por sentado. Entonces, bueno, también tener en cuenta, ¿no?, cómo nos plantamos frente a nuestros alumnos, si conocen las plataformas, los ámbitos, muy interesante. Como también la diversidad sociocultural que se plantea, nos contaba él, en las aulas virtuales, enriquece a la materia y enriquece obviamente a cada uno de los alumnos. Y muy interesante esto también de esta dualidad que él marcaba entre el trabajo autónomo, pero a su vez el trabajo en equipo, de cómo pudo regular y unir esas dos partes en su materia. Así que también muy interesante la reflexión. Bueno, después Juan nos contó sobre su materia, sobre cómo adaptó o cómo pudo reinterpretar también y enseñar la materialidad desde lo virtual, un desafío no importante, de cómo me quedó muy interesante, Juan, de lo que vos dijiste, bueno, de cómo enseñarles a usar internet, ¿no? De todo lo que nosotros tenemos al alcance, bueno, poder tener las herramientas y poder tener el criterio de saber qué es bueno y qué no, qué sirve y qué no sirve. Entonces creo que eso también es una herramienta de la virtualidad muy interesante que nos contaste. Bueno, después Jimena Toledo nos habló sobre un tema que tiene que ver con la sincronicidad, ¿no? Nosotros estamos, si bien pasamos del aula presencial al aula virtual, seguimos siendo sincrónicos en nuestras clases. Y bueno, Jimena nos contó esta experiencia de dar una materia asincrónica, que no sé si los que estamos acá presentes alguno también la da, pero bueno, aparecen acá como conceptos nuevos, interesantes, ¿no? Esto de los múltiples desafíos, esto de poner nuevas reglas, un nuevo orden, ¿sí? De tener como esta capacidad de adaptarnos a algo novedoso, pero también seguir teniendo reglas claras que lo hagan más interesante todavía. Y después también nos contó un poquito, bueno, cómo notaba las diferencias entre lo que es la materia sincrónica y lo que es la materia asincrónica. Así que bueno, muy interesante también, Jimé, ese concepto. Bueno, después Jimena Trombetta nos hizo toda esta reflexión, pero bueno, básicamente me quedo, para tampoco extenderme mucho yo, en esto del proceso de cambio personal, ¿no? Cómo ella pudo reflexionar rápidamente y darse cuenta de que sus alumnos no vinculaban, y cómo encontró una forma excelente de conectar con sus alumnos y de poder lograr que ellos reconstruyan el conocimiento. Así que, Jimé, súper interesante tu experiencia. Cristian nos habló y nos hizo conocer a este director sueco, que creo que, bueno, más de uno por ahí se anima a ver sus películas. Yo soy de las sensibles que me cuestan esos temas, pero voy a hacer el intento. Pero bueno, qué interesante esto de plantearle a los alumnos que conozcan cosas nuevas, que quizá de motus propio, después pueden decidir a ellos, bueno, obviamente tendrán su criterio de si les gusta más, menos, si es, no sé cuáles son esos parámetros que vos ponés, pero bueno, qué interesante esto de mostrarles nuevos mundos, ¿no? De abrirles las ventanas a otras cosas. Y por último cerramos con la reflexión de Sebastián, también súper interesante, sobre cuál fue su enfoque personal
y me quedo con esto de el desafío, ¿no? de vincular o de articular, como vos decías, temas que quizás para ellos son totalmente atemporales o cosas que también nunca elegirían. Bueno, ¿cómo encontrás esa manera de acercarlos y de que se interesen en temas que no tienen nada que ver con la virtualidad, seguramente, que son como de otras épocas, y encima, bueno, tenerlos que dar en un contexto tan digital, bueno, creo que es un desafío interesante. Y cerrás, y también yo cierro la reflexión con esta frase hermosa, ¿no? De estudiar lo que uno ha soñado. Y bueno, ¿por qué no, obviamente, sumarle eso también a nosotros, ¿no? Enseñar lo que uno ha soñado, o bueno, o enseñar de forma tal que los alumnos, bueno, se apasionen y sean creativos. Bueno, la verdad que todas las exposiciones súper interesantes y nutritivas, como son siempre en estos espacios. Ya salió, igual antes de abrir el debate les hago este comentario, ya Carlos lo posteó, salió el tema de, obviamente, de las capacitaciones docentes, con las 4 materias que se pueden cursar. Bueno, yo personalmente terminé el año pasado de forma virtual, son súper recomendables, creo que igual la mayoría de los docentes ya las conocen o han cursado algunas, pero bueno, no dejo de recomendarlas. Y bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, comentar algo, continuar con algo que no haya tenido espacio o tiempo en su rato de exposición. Yo, vale. Vale. Yo que no pude hablar, porque primero quería agradecerles a todos, a todas, porque la facultad está en marcha gracias a ustedes. Digamos, eso es importantísimo, los esfuerzos que hicieron para poder seguir dando clases en otros contextos, readaptando los contenidos y los recursos, bueno, dándole la vuelta que sea necesaria con creatividad, con pasión, con mucho interés y dedicación, hace eso, junto con el modelo nuestro, el ciclo de asignatura, hizo que podamos atravesar este momento de una manera bastante orgánica y que la facultad no se haya atomizado y desagregado y volado por los aires, ¿no? Todo lo contrario, la facultad está cohesionada, funcionando muy bien, con todas las actividades, y eso, bueno, tiene mucho que ver con el trabajo de todos ustedes, así que infinitas gracias. Gracias por eso, gracias por esta experiencia. Para nosotros es sumamente importante, son sumamente importantes los espacios de reflexión. Los espacios de reflexión no lo hacemos para llenar una semana vacía. Quiero aclarar eso, los espacios de reflexión los calendarizamos y los planificamos como una parte esencial para poder pensar dónde estamos parados. Y yo creo que en los espacios de reflexión tienen que salir muchas preguntas y algunas respuestas, ¿no? Me parece que esa es la proporción. Siguiendo a Jimena, 75% de preguntas, 25% de respuestas, ¿no? Sería eso, porque son las preguntas las que nos van a motorizar a la exploración, a la investigación, a plantearnos ciertas dudas. Y por otro lado, yo quería aclarar un par de cosas y hacer una reflexión desde el lugar, desde mi trabajo acá en la facultad, que es mucho más estructural y generalista que el de ustedes, digamos, porque tengo otro trabajo yo acá. Y yo lo que veo es que, y lo que pensé todo este tiempo, porque escribí mucho acerca de esto, si les interesa saber lo que escribí, yo tengo una columna en El Periódico, que es ese diario que sale, ese grandote que se repartía en el hall de Mario Bravo. Bueno, ahora está digital, y hay una columna pedagógica que me dieron hace 2 años ya. Yo escribí 24, 25 textos por ahí. Y fue toda una reflexión, ahí se puede seguir todo el hilo de pensamiento de pasar de la presencialidad a la virtualidad.
Y yo, hablando de lo general o lo particular, lo que creo es que este traspaso nos pegó una cachetada, nos despertó de una siesta que estábamos más o menos en la siesta, algunos remoloneando, otros profundamente dormidos, otros queriéndose despertar, pero estábamos así como en una siesta, y nos hizo ver cuáles son las prácticas que tenemos que cambiar. No sé si para bien o para mal, pero nos hizo ver que varias cosas, que primero, algo que ya sabíamos, pero la escuela, el sistema educativo es una construcción social, que puede tener un formato, o puede tener otro formato. O sea, la escuela es una construcción social, cultural y política, sobre todo. La escuela es una institución política, ¿no? Acá me da mucha risa la gente que dice que no metamos la política en la educación, porque si la educación no es política, la educación es el instrumento más poderoso que tienen los estados, ¿no? Entonces, hay una decisión, cuando uno decide dar tal director de cine como hizo Cristian, es una decisión política. No es ingenua, y está bien que sea así, ¿sí? Cuando Sebastián le dice, te doy un entorno alternativo para ver cosas que no están en la televisión y descubrir otros territorios, es una decisión política, ¿sí? Porque tenés que otras cosas, la selección de contenido, selección de estrategia, es una decisión política sin tenerle miedo a esa palabra, ¿no? Digamos. Entonces, esta construcción está conformándose de otra manera. Y nosotros no nos estamos... Esperen, voy a silenciar mi teléfono porque así es todo el día, pero bueno, pero estamos... Este formato que tenemos ahora es nuestra facultad. No estamos más en estado de emergencia, en estado de transición. Esta es la facultad. Centrémonos en el aquí y ahora. ¿Y saben por qué les pido que nos centremos en el aquí y ahora? Primero porque es mucho mejor en la vida estar en el aquí y ahora, ¿no? Estar conectado con el presente es genial. Nos evita ansiedades, nos evita... Bueno, está bueno estar en el presente. Y segundo, porque tenemos una posibilidad histórica de cambiar la educación. Pensemos, no pasemos por alto este momento que estamos trabajando, ¿sí? Yo creo que cuando estudien en la historia de la educación va a estar estos años 2021 como una gran bisagra, ¿sí? Que hizo pedazos, ¿sí? Como dice el autor, de todos los sólidos se desvanece en el aire, se desvaneció en el aire lo que es la educación, y lo que son no la educación, se desvaneció en el aire el sistema educativo y se está construyendo otro. Por lo tanto, nosotros, como docentes, o el lugar que ocupemos, no nos estamos adaptando a algo, estamos construyéndolo. Somos constructores de este espacio, no estamos adaptándonos porque no había nada. O sea, teníamos un par de cositas de las que nos agarramos. Teníamos, miren, las prácticas recurrentes, las prácticas dominantes que veníamos aplicando en la presencialidad. Y teníamos algunas plataformas que nos permitían comunicarnos, pero eso no alcanza para ser un sistema. Todo el resto, ¿cómo doy los contenidos? ¿Cómo me vinculo con la gente? ¿Cómo hago para humanizar el vínculo? ¿Cómo hago para generar contextos, como dijimos hoy, Cris, contextos seguros, contextos confiables para el debate, para el consenso y para el error? ¿Cómo hacemos para evaluar? ¿Cómo hacemos para hacer las devoluciones de la evaluación? ¿Cómo hacemos para saber que el estudiante aprendió? ¿Cómo hacemos para facilitar el aprendizaje? Eso lo fuimos creando todos nosotros, nos fuimos adaptando a algo que fue dado, lo fuimos creando nosotros. Por eso es tan importante quedarnos en este presente, y por eso es tan importante que reflexionemos, y este es un espacio, las jornadas de reflexión son otros, y otro espacio mucho más sistematizado es capacitación docente, que realmente los convoco a que participen, porque es un espacio realmente enriquecedor. Y lo digo con conocimiento de causa, bueno, yo lo coordino ese espacio, quizás yo no tengo una mirada muy objetiva del espacio, porque es un espacio al que yo estimo mucho y estoy comprometido con eso, y aparte doy una materia, pero realmente es un espacio de reflexión. Realmente es un espacio de escritura, de debate, y aparte es una reflexión no de bar, es una reflexión
con lecturas, con escrituras y dentro de un marco teórico, ¿sí? Sí. Vale, Calice fue alumna mía, fue brillante, les digo a ustedes, una alumna genial, cumplidora, no faltó nunca, ya estaba siempre ahí diciendo cosas interesantes, se leía todo, bueno. Me voy a poner colorada. Sí, te extraño un poco en las clases, sinceramente. ¿Alguna virtual me puedo sumar? Sí, algún día. Se Sí, extraña está abierto. Sí, sí. Pero digo, es un espacio de reflexión sobre... Leemos a Gastón Bachelard, Sebastián. Te digo, sí. Te lo decimos por lo menos porque tenemos un texto sobre los obstáculos en la enseñanza, ¿sí? Basado en los obstáculos epistemológicos de Gastón Bachelard. Así que trabajamos eso, por lo menos en mi materia, trabajamos ese de Camillioni. Bueno, digamos, es un espacio donde estamos construyendo una nueva escuela, que después no sé cuánto va a durar, pero va a durar mucho más de lo que dure la pandemia. Va a tener efectos post-pandemia, y yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero por lo menos de mi experiencia, no hablo del primer cuatrimestre de 2020, que fue para mí caminar en el barro directamente. Fue muy duro, ni siquiera arrastrarme en el barro. Si yo tuve que poner una imagen del primer cuatrimestre de 2020, así fue. Dando clases con el celular, no entendiendo la lógica, no entendiendo dónde estaba, bueno, fue terrible. Pero ya del segundo cuatrimestre 2020, primero, mis clases mejoraron. Mejoraron no respecto al 2020, primer cuatrimestre, que era muy fácil mejorar eso, porque realmente no tiene un nivel tan alto. Mejoraron respecto a los otros porque tuve que resignificar los contenidos. Y acá me quiero detener en esto. Los contenidos, nosotros nos planificamos en nuestro modelo pedagógico de la facultad a través del proyecto integrador. Eso es lo que articula y estructura la asignatura, no el contenido. Pero no quiere decir que no haya contenidos. Los contenidos van surgiendo a medida que el alumno lo necesite para construir ese proyecto, ¿verdad? O sea, esa es la lógica de la incorporación del contenido del proyecto. Pero el contenido, con lo que acabo de decir, no está solo, no es un ente aislado que vive solo. El contenido se modifica según los contextos, según el fragmento espacio-temporal donde se desarrolla, según si es sincrónico o no sincrónico, según quién es el estudiante que está recibiendo ese contenido, según los intereses, según lo que sabe, según lo que quiere descubrir, según lo que sabe el profesor. Hay miles de contextos que condicionan el contenido. Por lo tanto, cada uno, desde esta base, cada uno de nosotros, aunque demos la misma materia, tenemos un tratamiento diferente de los contenidos. Por lo tanto, es lógico que nosotros, Marcela hoy dijo, mis contenidos fueron mucho más visuales. Bueno, y uno se pregunta, y yo me pregunto, ¿por qué yo no lo hice antes? Los míos también fueron más visuales. Y yo me preguntaba eso, ¿por qué no lo hice antes? Porque estaba adormecido, ¿no? Porque cuando uno va a la clase, cuando uno va a la clase en presencia, que lleva su cuerpo, los chicos llevan su cuerpo, somos nosotros mismos como nuestras herramientas y nuestros recursos. Y lo convertimos, agarramos un marcador con un pizarrón y esa conexión convierte en recurso lo que yo ya sé. No lo puedo hacer acá, así. Esto es todo mucho más mediado. Les recomiendo un libro, si no lo leyeron, un libro que se llama Pulgarcita, no sé si alguien lo leyó. Es de... No. ¿Vos, Jimé, lo leíste? ¿Qué? Yo sí lo leí, sí, está bueno. Está muy bueno. Es de Michel Serres, de Serres, se escribe con S. ¿Cómo? Y es de los pulgares, no del... O sea, el título, sí. Pulgarcita, viene de la idea del pulgar y de desarrollo del pulgar. Bueno, nada, contalo vos que te va a salir mejor. Yo hace mucho... No, bueno, viene claro, sí. Pulgarcita viene de la... Más fresco, pero bueno, esa es la idea. De hecho, Michel Serres un tiempo estuvo en una conferencia muy interesante acá en Buenos Aires, un tiempo largo, un par de años, ahí en la fundación. Y muy interesante su punto de vista y muy innovador para la época. Muy innovador. Y creo que viene muy bien en este momento, porque él habla de la mediación, sobre todo, ¿no? De la mediación y cómo... Claro, porque en francés
se tradujo pulgarcita, pero es petit pouce, y pouce en francés es el dedo este, ¿no? Por eso. Y aparte el personaje, ¿no? Pero bueno, lo que él dice, se los digo así muy, muy someramente, lo que él dice es que antes de la imprenta, los sabios transportaban en su cuerpo el conocimiento, no había bibliotecas, ¿sí? O sea, el sabio en su mismo necesitaba su cuerpo para transportar el conocimiento y lo que sabía, y necesitaba su voz para transmitirla. En la imprenta teníamos el conocimiento al alcance de la mano, ¿no? Todos tenemos la biblioteca al alcance de la mano, pero con lo digital y con la computadora, Michel Serres habla de que estamos decapitados, ¿sí? Que cuando apagamos la compu nos quedamos sin cerebro, ¿sí? Como está todo tan mediado. Entonces, y él cuenta la historia lo asocia con cuando decapitaron a San Dionisio en París, que vieron que en París estaba el Monte de los Mártires, que es el barrio de Montmartre. Ahora, el Monte de los Mártires es un monte en París que estaba alejado, donde iban a enterrar a los mártires que mataban, ¿no? Entonces, a San Dionisio lo mataron, no en el monte, lo mataron antes, porque bueno, él explica por qué y todo, está muy interesante la historia. Y San Dionisio generó Saint-Denis, digamos, en Francia, en francés, se generó el milagro que el santo siguió vivo con la cabeza en el brazo, siguió caminando, ¿sí? Y fue a tomar agua, no sé cómo hizo con la cabeza, pero fue a tomar agua a una fuente. Eso, San Dionisio con la cabeza en el brazo caminando, según Michel Serres, es lo que somos ahora nosotros, ¿sí? Estamos decapitados y llevamos la cabeza en la notebook, ¿no? Con el celular, peor, ¿no? O el celular, o un dispositivo, lo que sea, ¿no? Por eso se lo estoy recomendando, porque en realidad vos decís, wow, yo lo leí antes de la pandemia, lo leí hace unos años ese libro, vos decís, la decapitación fue mucho más, porque ahora no tenemos ni cuerpo siquiera, o sea, no podemos ni acercarnos a nadie. A mí me pone contento que estoy con gente que la conocí en persona acá, ¿sí? Porque estoy acostumbrado a no conocer a nadie, o sea, que son imágenes. Y la mediación se amplificó muchísimo más. Y dependemos de un montón de medios, ¿sí? Un montón de medios que nos van como decapitando, según Serres, ¿no? Y dependemos, como dice Jimena Toledo, del pulgar, de lo digital, del dedito. O sea, todo pasa por nuestro dedo. Es así. Entonces, ¿cómo nos van a cambiar los contenidos? ¿Cómo nos vamos a cambiar todo? ¿Cómo nos vamos a hacer un montón de preguntas con esto, ¿no? Yo los invito a que sigamos haciéndonos preguntas, porque realmente estamos en un momento histórico, profes, en los que de esto algo bueno va a hacer. Yo miro, qué sé yo, positivo, pero no. Marce, sí. ¿Le habilitas el micrófono? Ahí está. Sí, están todos habilitados, ¿eh? Sí. Así que hablen. No, te escuchaba atentamente lo que decías en cuanto a estar decapitados cuando no tenemos la compu o no tenemos el teléfono, pero estamos decapitados, es una decapitación segmentada, porque en realidad estamos decapitados de información. Y yo creo que lo que nos queda, o con lo que nos tenemos que conectar, es con la capacidad de la interconexión que tenemos cada uno de nosotros de esa información, porque eso es lo que nos hace singulares. O sea, la singularidad nuestra pasa por la interconexión de esa información, porque la información la tenemos afuera, y es donde queda la cabeza metafórica, ¿no? De lo que estás diciendo. Yo creo que justamente con tanta información y con unos jóvenes que tienen una sobreinformación, nuestro trabajo está justamente en que encuentren la singularidad en la interconexión, en ayudarlos a conectar para que dé algo, ¿entendés? Para que se arme el pensamiento. Yo creo que
eso, desnudos como nos quedamos nosotros en esta pandemia, es lo que nos queda. Me parece que eso es lo que no vamos a encontrar ni en el teléfono, ni en la tablet, ni en ningún lugar, ¿no? No, seguro. Igual yo traje esto, no diciendo que nuestro cerebro no vale nada, ¿eh? Yo no me siento decapitado, ni siquiera ustedes están decapitados. Lo traje como ejemplo de la mediación, ¿no? De cuán mediados estamos, o sea, eso nada más, ¿eh? Yo creo que sí que hay... Lo estoy pensando en voz alta, porque tal vez estos espacios de reflexión, y lo estoy pensando, ojo, lo hago extensivo para el grupo, y me parece que se abre una puerta acá para hacerlo cada uno de nosotros en su aula. Tal vez el espacio de reflexión tendría que ocupar más tiempo en el aula, ¿no? Que el que ocupaba en el espacio físico del aula. Tal vez justamente al tener más acceso en la inmediatez, porque vos estás dando clase y enseguida traes un link y lo ves inmediato, y tenés esa cosa que en la presencialidad no lo teníamos tan a mano, ¿no? Así es. Tal vez tendríamos que tener más espacio para la reflexión de estas cosas. Yo creo que yo desde ese lado lo estoy tomando. Sí, por supuesto. Yo creo que quiero retractar un poquito esto. Nosotros tenemos información, tenemos conocimiento, dije lo de la decapitación a nivel de la mediación, y tenemos que ir terminando. Sí, ya. Sí, tenemos que dejar el aula porque ya viene la otra. Esto es como el sistema de camas caliente, ¿vieron? En la revolución. Me están empujando, ya Paolo Domeniconi. Ahí Carlos, están tocando la puerta. De lo que hablaste, hay una película polaca, los polacos siempre haciendo muy buen cine, que se llama, está en Netflix, se llama Hater, H-A-T-R. Y habla, hablando acá entre nosotros, es un tremendo guacho, el protagonista inmoral, que habla todo esto de cómo manipular, destruir a los políticos, a la gente, a cualquier persona a través de las redes, bueno, todo lo que estamos viviendo ahora. Es muy, muy bueno. Ese es otro tema, ¿no? Otro. Pero habla de esto de que hablamos, porque el pibe en un momento no puede vivir sin esa conexión a internet, y el conocimiento de internet se vuelve como un autómata. Hatter. No, hacker, yo entendí que era no, hacker, H-A-T-E-R. Profes, perdón, está buenísimo la charla, pero tenemos que dejar el espacio a las 12. Primero quiero agradecerle profundamente a Valeria, sos un encanto de persona, hiciste una conexión perfecta, sí, cálida, respetuosa, buenísimo. Y a los profes, que me encantó cada uno de sus ponencias, lo disfruté mucho, sí. La verdad que me alegra, y los invito a seguir reflexionando en los espacios que tengamos, ¿no? Bueno, sí. Un abrazo para Carlos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.